A quien le damos los muy buenos días. ¿Cómo estás, Lucas? Hola, buenos días, ¿cómo andas? Bien, bueno, recién estábamos hablando un poco de lo que tiene que ver con el teletrabajo, bueno, estos nuevos dichos desde el área de gobierno para la prevención en esta Semana Santa y las nuevas medidas que se vienen tomando. Y el teletrabajo ya el año pasado ha llegado para quedarse. En cuestión de empleo, ¿cómo estamos a nivel local con el teletrabajo? ¿Qué nos podés comentar? Mirá, en cuestiones relativas a estadísticas, el Ministerio de Trabajo no lleva las estadísticas y menos en Olavarría. Uno puede tener cierta sensación a la situación actual, pero en números exactos no hay una estadística, no es el Ministerio de Trabajo el que la lleva. Uh-huh. Sin dudas hay yo vi una nota que salió en el diario de ayer, que en realidad había sido una conversación telefónica, pero no sabía que iba a salir en una nota. Pero, si mal no recuerdo, era que la situación de Olavarría era distinta al resto del país. Y evidentemente es distinta. Lo que no quiere decir es que sea buena. Uh-huh. El desempleo en Olavarría, a pesar de tener tantas industrias, existe y más que nada lo que tiene es no tanto la falta de registración, sino la defectuosa registración. Esto es tener trabajadores contratados por 4 horas cuando en realidad están trabajando 8, uh-huh, o contratados por un determinado sueldo cuando tendrían que estar cobrando otro, o por otra escala salarial, o directamente por otro convenio colectivo. Sí. Eso sí, uno tiene un pantallazo ya te digo, es un pantallazo, no es una estadística, porque te repito, eso no lo maneja el Ministerio de Trabajo, pero sí el pantallazo por la cantidad de personas que vienen a hacer consultas y son atendidas en el Ministerio de Trabajo de Olavarría. Bien. Luca, buen día, ¿cómo te va? Beto Bucecki te habla, ¿cómo andás? Hola, Beto, muy bien. Vos sabés que miraba en esa nota que le concediste al diario El Popular, creo que es, no sé dónde se hizo la nota, pero se publicó en el día de ayer. Fundamentalmente es como que te preocuparía, o preocupa, por decirlo directamente, vos hablas de dos sectores. Uno sería el sector de las empleadas domésticas, que prácticamente están todas en negro, y también estás hablando del sector de la construcción. ¿Es así? Sí. El Ministerio de Trabajo en Olavarría realizamos distintas inspecciones laborales y en esos dos rubros vemos que la cantidad de empleo o no registrado o mal registrado es bastante alta, con dos diferencias particulares. Si bien en otros rubros puede haber algún tipo de defectuosa registración, ya sean en comercio, en inspecciones que hemos realizado, por un lado tenemos en el régimen de la construcción un porcentaje bastante alto de mala registración o directamente sin registro. Uh-huh. Hemos realizado inspecciones y contamos con edificios de más de 4 pisos con trabajadores que están en negro, y eso no es que el empleador está evadiendo un impuesto y nada más. El empleador se está arriesgando de que ese trabajador que está a 4 pisos sufra una caída, sufra una lesión. Sabemos que ese tipo de actividad es bastante riesgosa. Sí. Y los trabajadores le contestan sí, pero el empleador nos dijo que tenemos un seguro de accidentes personales. El seguro de accidentes personales no suple al seguro de ART, que sí le va a abarcar cualquier tipo de cobertura. El seguro de accidentes personales como máximo le va a cubrir un monto de 200.000 pesos, como máximo. Uh-huh. Y eso no le va a cubrir si tiene un accidente grave, si tiene una internación prolongada, y ni hablar si estamos hablando de un accidente que le ocasiona la muerte al trabajador. Por otro lado, yo siempre digo que es una competencia totalmente desleal contra el empleador que sí tiene los empleados en blanco, sí, que les está otorgando una RT, les está otorgando una obra social con la posibilidad de jubilarse,
aportes para posibilidad de jubilarse, una obra social para atenderse a él y a sus familiares, y bueno, eso lo estamos viendo. Y en el caso de las empleadas domésticas, sí, es altísimo. A mí me sorprendió por el sentido de que uno es venía de otro rubro, más que nada de la minería, donde el trabajo registrado es bastante alto, un poco por lo que yo te decía de la construcción, que es una actividad bastante riesgosa, pero en el cambio del servicio doméstico vemos que es muy alta la mala registración directamente, ni siquiera la defectuosa registración, registrarlo por menos horas, sino directamente tenerlo totalmente en negro. Y uno cuando habla con los empleadores, uno se da cuenta que hay una especie de desconocimiento, o no sé si llamarlo ignorancia, pero se piensa que los aportes del trabajador o la empleada doméstica son altísimos o son como al resto de los trabajadores, que va a tener que pagar muchísimo. Cuando los aportes para la empleada doméstica son realmente muy bajos, Danos un ejemplo, por favor, bueno, para una persona que trabaja 4 horas. También tal vez deberíamos hacer la salvedad, me parece oportuno hacerlo, que algunas personas no quieren trabajar en blanco porque tienen algún plan social y tienen miedo a perder ese plan. Yo haría una salvedad con eso. Se instaló quizás un mito con eso. Podrá haber algunas personas, pero se generaliza mucho con eso. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con eso de que alguien le diga, no me pongas en blanco. Puede haber algún caso, pero se generaliza mucho con eso. Y eso tampoco es excusa para el empleador para decir, no te pongo en blanco. Creo que también la cosa viene de los dos lados. El empleado exigiendo que se registre y el empleador exigiendo registrarlo, pero por una razón hasta lógica. El problema que le puedo ocasionar al dueño de la casa, al empleador, que la trabajadora tenga un accidente laboral o tenga un accidente cuando está yendo a trabajar, puede ser enorme. Me estoy hablando de millones. Vamos a estar hablando de que si la trabajadora, y creo que en el diario decía algo así de una bicicleta, por eso en una charla telefónica, no en una nota, si la trabajadora sufre cualquier tipo de accidente cuando está yendo a trabajar y en el peor de los casos termina en muerte, estamos hablando de va a tener que pagarle millones. Y eso, habiéndola tenido en blanco, con aportes que no superan los 1.900 pesos cuando está trabajando 8 horas. O sea, por 8 horas el sueldo, acá no tengo la escala salarial, pero si mal no recuerdo, por 8 horas para tareas generales son de 23.000 pesos. Y en el cuidado sí, ahora me recuerdo, sí. Y para cuidado de personas o de chicos, niñeros, es de 26.000 pesos por mes. Los aportes en esos casos son alrededor de 2.000 pesos. Es muy barato pagarle los aportes, es menos del 10% de la masa salarial. Lucas, sí. Hay muchos casos en que hay personas que trabajan, por ejemplo, todos los días, 4 horas. Sí. Hay personas que trabajan en una casa lunes, miércoles y viernes, 4 horas. Sí. Digo esto porque ¿cuál sería el mínimo de horas por las cuales hay que hacer un aporte? No, eso no hay límite. El trabajo, por más que sea 1 o 2 horas, es trabajo o registrado o no registrado. Eso hay es bastante... Bueno, eso es otra de las cosas que también nos vienen a consultar. Si solamente trabaja 2 horas por semana, tiene por eso, que estar registrado, ¿no? Te lo pregunto. Sí, el trabajo tiene que estar registrado, independientemente si trabaja 2 horas. No es una locación de servicios cuando una persona va a realizar una tarea en un horario particular, bajo las órdenes de alguien y por un sueldo preestablecido. Eso no es una locación de servicios, es un contrato de trabajo y por lo tanto debe estar registrado. Imagínate que si solamente va a trabajar
3 o 4 o 6 horas por semana, los aportes van a ser muy bajos, y le vas a estar otorgando a esa persona la posibilidad de tener una obra social, de tener una RT y eventualmente en un futuro jubilarse. Por eso yo lo considero una falta de empatía quizás a tener al trabajador o a la trabajadora del servicio doméstico no registrada. Es alguien que uno le otorga una confianza bastante grande en el cuidado de la casa, en el cuidado de nuestros hijos, y no tenerla registrada y repito, no otorgarle esos beneficios, sí, es bastante preocupante. Lucas, ¿y en el caso de los jóvenes? En el caso de los jóvenes sí, cuesta muchísimo la inserción del joven al mercado laboral. Eso también lo estamos viendo. Y se están implementando algunas políticas de empleo dirigidas a los jóvenes, más que nada orientadas a reducción de aportes, reducción de contribuciones por parte de las empresas. Se están implementando algunas actividades. Beto. Bueno, vos sabés que mientras vos hablabas del tema de de la empleada doméstica, yo me quedé pensando que hasta podría servir como un filtro real, porque si una persona decide poner en blanco a su empleada y su empleada le dijera eventualmente que no, para no perder el beneficio de alguna prestación, de algún plan, en realidad le estaría, entre comillas, le estaría quitando trabajo a una persona que no tiene nada, que no recibe un plan social. Entonces digo, bueno, la puesta en blanco operaría como un filtro para distribuir el trabajo de otra manera. No sé si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo. Sí, naturalmente, es cierto lo que está diciendo, y si el empleador elige esa vía, en realidad, más que hacerle una gauchada a la trabajadora, se está generando un problema a él. El día que tenga un accidente, no creo que vengan los familiares a decirle, bueno, pero ella quería estar en negro. Y los costos, ya te repito, no solamente los costos por un accidente laboral son altos, sino los costos por un juicio laboral son altísimos. O sea, el riesgo es enorme tener un empleado hoy en Argentina en negro. Por eso también las multas son tan altas, y por eso también los juicios son tan altos, no por un capricho o ir en contra del empleador, sino que tener un empleado en negro es privarlo y es sacarlo virtualmente del sistema, porque cuando me refiero a sacarlo del sistema es una persona que no va a tener obra social, no va a tener RT y en el futuro no va a poder jubilarse. Lucas, cuando el Ministerio de Trabajo da alguna cifra del trabajo en todo el país o en la provincia de Buenos Aires o en algún sector del país, ¿se nutre de información que le entregan a ustedes cada sede? No, te repito, el Ministerio de Trabajo no elabora esa estadística. No sé. Nosotros sí semanalmente enviamos la cantidad de reclamos que tenemos, la cantidad de acuerdos laborales que hay, pero no relativos a empleo, o quizás se nutren también de las inspecciones laborales, pero no va destinado a eso. Nosotros comentábamos hace apenas unos minutos que tanta virtualidad, que evidentemente es una cuestión que se viene por una cuestión de época, de tecnología, la pandemia podría asesorarla. ¿El Ministerio de Trabajo piensa que eso podría pasar? Muchas empresas están trabajando ya de manera virtual. ¿Se están eliminando puestos de trabajo por la virtualidad? No. Sí era necesaria una ley que la registrara siempre en derecho laboral. Las situaciones particulares van por delante de la normativa, y esto se venía dando desde hace mucho tiempo antes de la pandemia. Lo que pasa es que ahora se acentuó y era necesario una normativa que lo registrara, que lo legislara, que
que determinara los límites. Entonces era necesario. En el Ministerio de Trabajo nosotros en Olavarría tenemos 3 trabajadores que trabajan desde su domicilio. Las audiencias, muchas de esas audiencias se están haciendo por videoconferencia con la misma normalidad que se hacían antes. Inclusive permite que sean más rápidas, permite que no haya desplazamientos, se hace mucho más fácil. Y hay algunos trabajos que son netamente de oficina, que eso también se están haciendo desde la casa. Bueno, no sé si Ezequiel tiene alguna otra pregunta. Lucas, por mi parte ha sido muy atento, muy amable, ¿eh? No, la verdad que no, que bueno, muchísimas gracias por la disponibilidad que tenés siempre, Lucas, y bueno, y hablar un poco también de lo que es el trabajo en negro y también de la importancia, que no es tanto como se aparenta el gasto que tendría un empleador al momento de poner, por ejemplo, lo que más hablamos fue de las empleadas domésticas que trabajan menos de 4 horas en las casas de los olavarrienses. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. En ese sentido hay que recalcarlo. Alguien que trabaja menos de 4 horas el empleador va a tener que aportar menos de 2.000 pesos. Y insisto, no es excusa esa para no tener un empleado bien registrado y con las enormes posibilidades que ello le otorga. Muchísimas gracias, Lucas. Por favor. Gracias, muy amable, ¿eh? Hasta luego. No, por favor, hasta luego. Así dialogábamos con Lucas Mariuca, delegado de trabajo.